se ponga en contacto con Manolo o Dalia para hacerlo, porque ellos van a ir y también invitan a hacerlo. Al final, Jacob nos despedirá él mismo en oración. Muy bien. Buenos días. Gracias, Adrián, por bendecir este tiempo de la palabra. Y bueno, yo en esta mañana me gustaría hablar del Evangelio y me gustaría hablar del Señor Jesús, porque desde que el Señor Jesús en su primer discurso allí en Marcos capítulo 1 dijo que debíamos arrepentirnos y creer en el Evangelio, sin duda cualquier persona que no lo haya hecho aún lo tiene que hacer. Pero aquellas personas que en la gracia de Dios, por la gracia de Dios hemos creído, nos hemos arrepentido, tenemos que vivir una vida de seguir arrepintiéndonos y de seguir creyendo en el Evangelio. Y veo que algunos estáis buscando en vuestra Biblia en los Evangelios, ¿no?, que es donde se habla del Evangelio. Pero no, desde que si hay algo que he aprendido, que ya conocía, y desde estos últimos años en los que he podido estudiar un poco de teología, es que toda la Biblia habla del Evangelio. Y todo lo que vas a ver en la Biblia, vas a ver un hilo conductor que gira en torno a lo que se llama el acontecimiento Jesucristo. Y yo quiero predicar el Evangelio en esta mañana y lo quiero hacer a través de un libro del Antiguo Testamento que está en Josué. Josué está allí después del Pentateuco, después de Deuteronomio, en el capítulo 20. Y el tema de hoy es provisión del refugio. Y no es casualidad que hayamos cantado la última canción, la de Dulce Refugio, porque como sabía de qué iba a ir el tema de hoy, pues la he pedido. Pero no sé si estáis al día un poco del tema de la crisis que hay con los refugiados, aquellas personas que huyen de su país. No sé si alguno de vosotros habéis, aquí hay mucha gente de muchos países diferentes, habéis huido de aquel lugar donde vivíais, quizá buscando asilo y quizá buscando un refugio en otro lugar. Hay muchos tipos de refugios y, por ejemplo, me acuerdo, estuve leyendo esta semana acerca de los refugios antiaéreos que había aquí en Barcelona en la Guerra Civil. No sé si alguno de los más mayores llegasteis a vivir esta época y tuvisteis que refugiaros en el metro, en los subterráneos, para protegerse de esas bombas que caían. O, por ejemplo, hay refugios también de montaña, ¿no? En los picos altos de la montaña puedes encontrar un lugar donde poder acogerte, donde poder refugiarte. El año pasado el Señor nos permitió, a pesar de la pandemia, ir de vacaciones allí por la zona de Castellar de N'Hug y pudimos visitar el niu del águila, el nido del águila, que es un refugio que está allí encima de la montaña, que él ya había visitado con su padre cuando ella era pequeña, que nos advirtió de que nos protegiéramos bien para el frío, que no le hicimos mucho caso, ella sí se protegió bien porque conocía la zona, y pasamos un frío allí con una simple chaqueta de chándal allí, que hasta la mascarilla, agradecíamos llevar la mascarilla porque nos daba un poco de calor en la cara y nos tapaba un poco el viento, ¿no? Pero en estos lugares qué importante es tener un refugio. Y en este texto Josué está hablando de las ciudades de refugio que Dios estableció a su pueblo en su ley. Y yo lo que quería ver básicamente son las características de este refugio, de lo que sería un refugio que Dios proveyó para una situación concreta que ahora vamos a leer, y compararlo con el refugio que Dios ha provisto para toda la humanidad sumida en el pecado. Vamos a leer allí en el capítulo 20 de Josué. Dice así la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Esto está en Números capítulo 35. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces, versículo 7, señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, para el extranjero y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Y antes de entrar en estas características de la ciudad refugio y su comparación con Cristo, tenemos que entender algunas cosas. Y es que Dios, cuando dio la ley a su pueblo, en vez de prohibirles el derecho de vengarse de sus semejantes, que era una costumbre, por otro lado, muy común en el Medio Oriente en aquella época, y allí en el Éxodo, el capítulo 21, en Éxodo 21 él habla de lo que se conoce como la ley del talión, ¿no? El versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Pero Dios, en vez de prohibir esta venganza, va a promulgar una ley que en el mismo capítulo 21 de Éxodo, en el versículo 13, él dice que más que el que hiriera a alguno, pero que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, es curioso esto, entonces dice, yo les señalaré lugar al cual ha de huir, y ya estaba anticipando lo que serían las ciudades refugio, pero pues en vez de prohibirles esa venganza, les provee o promulga otra ley que iba a hacer imposible que alguien pudiera matar a otra persona, a no ser que verdaderamente esa persona hubiera sido un asesino, voluntariamente hubiera matado a una persona, por enemistad o por causas que pudieran haber entre ellos, ¿no? Y estas ciudades eran un lugar de provisión precisamente de la misericordia de Dios. Y nos muestran cómo la ley de Dios y su misericordia van cogidas de la mano. Hemos leído ahí el homicida involuntario, o sea, aquel que no tenía intención de matar al otro, pero en Números 35 ahí se exponen varias causas por las cuales una persona se puede considerar que era un homicida de verdad, que quería hacerlo, o que era una homicida involuntaria. Pues a lo mejor estabas trabajando en la construcción, tirabas una piedra hacia abajo, en ese momento pasaba una persona con la cual tú no tenías ninguna enemistad, ni te caía mal ni nada, pero le caía en la cabeza, le abrían la cabeza y lo habían matado. No querías matarlo, pero este es el homicida, ¿no?, involuntario.
Y esta gente hemos leído que tenían que ir a una de estas ciudades, tenían que alegar su causa y ellos tenían que acogerlo, tenían que acoger a este homicida. Luego era llevado a un juicio para demostrar si verdaderamente fue un accidente, que no quería matarlo, o verdaderamente fue un asesinato que tenía algo contra esa persona. En este caso, si se demostraba que era inocente, el homicida no quedaba libre de su culpa, pero sí quedaba amparado, viviendo dentro de esta ciudad de refugio a la cual había ido a acogerse, hasta que la muerte, dice, del sumo sacerdote que era ungido en aquel lugar. Vivía apartado de su familia, pagaba unas consecuencias de lo que había pasado hasta la muerte del sumo sacerdote. Y luego hablaremos un poco más acerca de la muerte del sumo sacerdote. ¿Pero de quién huía? Pues bueno, huía de lo que aquí hemos leído, el vengador de la sangre. ¿Y por qué hay un vengador de la sangre? Bueno, aquí teníamos que anticiparnos todavía más antes en el tiempo, y te voy a pedir que me acompañes al capítulo 9 del Génesis. Cuando Dios hace nuevas todas las cosas, después de aquel diluvio, aquel juicio que Dios trajo sobre toda la tierra. Y en el capítulo 9 Dios va a hacer un pacto con Noé. Y allí en el versículo 1, ¿vale? Dios le dice a Noé, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Solo había ellos. En la tierra todo había muerto. Las especies de animales, 2 de cada especie, y Noé y sus hijos, con sus esposas. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y aquí podemos entender que el matar a alguien iba en contra de esta ley de multiplicarse. Y dice, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y sobre todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Esta es la razón por que ahora los animales huyen de nosotros, ¿vale? Después del diluvio. Dice, pero carne con su vida... No, perdón, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. O sea, antes del diluvio el hombre no comía carne, ¿vale? Pero ahora, después del diluvio, el hombre empezará a comer carne de animales y le será, dice, te será por alimento igual que las legumbres y las plantas que ya antes lo eran. Pero dice el versículo 4 que carne con su vida no comerás, que es su sangre, porque dice, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal le demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Dice, y el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí vemos el por qué existía esta figura de vengador de la sangre. Y sí, cuando la sangre de un hombre era derramada, caía en tierra, una tierra que era propiedad de Dios, dice que esta tierra clama a Dios, como pasaba cuando Caín mató a Abel. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El primer asesinato. Y cuando clama, Dios está reclamando el pago de esa vida. Y aquí el vengador, claro, la palabra vengador pues nos suena un poco fuerte, ¿no? Quizá, en realidad aquí la palabra vengador en hebreo es la palabra goel. Y la palabra goel es la palabra redentor de la sangre. Por lo tanto, el vengador de la sangre en realidad es el redentor de la sangre. Y si conoces la historia de Ruth, puedes ver como ahí el redentor de la familia, el pariente cercano, el pariente que tenía que redimir a la familia,
¿vale? Cuando un hermano moría, tenía que hacerse cargo de su esposa, como hizo Booz con Ruth y la familia de Noemí. Era el pariente redentor, Goel, ¿no? O cuando Job dice en el capítulo 19, versículo 25 de Job, dice, yo sé que mi redentor vive. Aquí esta palabra redentor es vengador, es el Goel también. Y era el protector de los derechos de la familia. Tenía el derecho de vengar a su familia, de vengar esta sangre, porque clamaba a Dios, porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Y sí que es verdad que en la ley de Moisés, y Isaac nos está hablando de los 10 mandamientos, y ya trató el tema de no matarás, ¿no? Como un mandamiento en la ley. Pero sí que había transgresiones dentro de la ley en las cuales implicaban la muerte del transgresor. Por ejemplo, el adulterio, el blasfemia contra el nombre de Dios, el no respetar el día de reposo, ¿vale? Números se narra un caso de una persona que tuvieron que, en este caso, un hijo rebelde también, ¿vale? En estos casos ahí lo que se hacía es se juzgaba a la persona y entonces todo el pueblo apedreaban a esa persona, si era digna de muerte por haber transgredido la ley. Pero en el caso de un asesinato, esa venganza correspondía al pariente cercano. No era todo el pueblo el que apedreaba a esa persona, sino el pariente, el vengador de la sangre, el que le tenía que dar muerte. Claro, entonces, ante este panorama, aquel homicida involuntario que por accidente mataba a alguna persona, ¿qué hacía? Acudía a la ciudad refugio buscando justicia, porque él no quería matar a ese hombre y buscaba justicia cuando acudía a la ciudad. Curiosamente, nosotros nos acercamos a Cristo no buscando justicia, sino misericordia, pidiendo misericordia. Ahora sí, vamos a ver las características de estas ciudades, ¿no? Y vamos a ver su relación con Cristo. En primer lugar, estas ciudades eran un refugio accesible, ¿vale? Hemos leído la ubicación en los versículos 7 y 8, donde estaban ubicadas estas ciudades. Si tú lo miras en un mapa, vas a ver toda la tierra de Israel y vas a ver repartidas estas ciudades desde el norte, pasando por la mitad de la tierra y por el sur, y al otro lado del río vas a ver también una ciudad en el norte, una ciudad en medio y una ciudad en el sur. De tal forma que estas ciudades no estaban a más de un día de viaje. Tú, si habías cometido este asesinato imprudente, pues tenías una ciudad a menos de un día de viaje. Podías acudir a ellas. Estaban accesibles. Además, se consideraban muy importantes los caminos que llevaban a estas ciudades y estos caminos recibían un estricto mantenimiento. Tenían que estar en buenas condiciones para que ese homicida pudiera ir sin problemas. Además, estas ciudades se colocaban sobre colinas, algunas sobre montes, para que pudiera ser fácil llegar hasta ellas, y además estaban llenas de carteles que te indicaban: por aquí es el refugio. De manera que no tenías problema para llegar a estas ciudades, porque eran muy importantes para Dios. Eran ciudades que estaban muy bien comunicadas. Y de la misma manera, en Hebreos, en el capítulo 10, allí el autor de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 19, dice que nosotros también tenemos un acceso libre y accesible, un camino preparado. Y dice el versículo 19 de Hebreos 10, dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió,
a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos al refugio accesible, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos con el agua pura. Tenemos un camino nuevo, vivo, preparado, accesible, por medio de Cristo, por medio de su sangre, para acercarnos. El Señor mismo dijo, yo soy, Juan 14:6, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y todo aquel que huya de sus pecados, que acuda a Cristo convencido verdaderamente de su maldad, de su culpa, ayudado por el Espíritu Santo, encontrará la seguridad absoluta y eterna. Él es el camino accesible para llegar a esa protección, a ese refugio. Y hoy está abierto ese camino. Pero llegará un día que ya no lo estará, que ya no será accesible. No pierdas la oportunidad. Y es curioso, hay una advertencia en Números 35, versículo 26, dice que si este homicida involuntario se alejaba de la ciudad y el vengador lo encontraba, podía matarlo y no era acusado de asesinato. Y esto me enseña o me recuerda las consecuencias si nos alejamos de la comunión y del amparo de Cristo. Él es el refugio accesible. Pero Él también estas ciudades eran un refugio disponible. Y en el versículo 3 y el 4 hemos leído que en estas ciudades se podía acoger a aquel homicida que matara a alguno por accidente y se presentaba delante de la puerta, exponía sus razones y los ancianos de aquella ciudad lo tenían que recibir. Y cuando esta persona causaba la muerte, imagínate, estaban trabajando o sin querer empujó a una persona, se cayó por el barranco, la mató, y eran las 11 de la mañana y tenía una ciudad refugio a menos de un día de camino. Él emprende su viaje y llega a la ciudad a las 4 de la madrugada. Imagínate encontrarte en la puerta, bueno, aquí el horario de atención al público es de 8 a 6. La ciudad de refugio estaban 24 horas, 7 días a la semana, las puertas abiertas para que cualquier persona pudiera acogerse a ellas. 24/7. Y Jesús está disponible 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. No importa el lugar, no importa la hora, Jesús está accesible. Y en Juan 6:37 Él dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí. ¿Y qué dice? Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús está disponible. Y al igual que la ciudad de refugio, Él está presente. Y el camino a Él es corto. Más corto de lo que piensas. Solo se trata de una simple renuncia a nuestros propios méritos y aferrarnos a Jesús para que Él sea nuestro todo. La maldición de la ley no nos tocará. Satanás no nos lastimará. La venganza no nos va a alcanzar, porque dice que Dios protege a todos los que hemos huido a la ciudad refugio, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Como dice también el autor de Hebreos en el capítulo 6,
y versículos 18, 19 y 20, dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Jesús es el precursor que ya entró, que ya abrió el camino y que ya está disponible para nosotros el acceso al Padre, porque Él ha sido el precursor y ha sido hecho el sumo sacerdote. ¿Y acordáis que hablábamos en la historia, decía que hasta la muerte del sumo sacerdote? Jesús es el sumo sacerdote. Y sabes, Jesús ya murió. Y esto que dice aquí, hasta la muerte del sumo sacerdote, ungido, dice en Números, dice que es el sumo sacerdote ungido, cuya muerte le daba la autoridad de poder redimir con su muerte también de pecados, no solamente presentar cada año en el día de la expiación por los pecados del pueblo, sino también a través de su muerte, su propia muerte, liberaba a aquel homicida para siempre de su culpa, aunque fuera involuntaria. Y esta muerte del sumo sacerdote denota simbólicamente y de antemano la muerte de aquel a quien Dios ha ungido como nuestro gran sumo sacerdote, quien por su sacrificio ofrecido una sola vez ha hecho un pleno, perfecto y suficiente sacrificio, ofrenda y satisfacción por los pecados del mundo. Jesús es el refugio también disponible, está disponible, accesible, disponible. En tercer lugar, este refugio es un refugio insustituible. Se nombraron 6 ciudades, de las 48 ciudades, que luego también en el capítulo 21 habla que se repartieron a los levitas, solo 6 eran ciudades de refugio. Y tenías que ir a una de ellas si te encontrabas en esta situación. No podías hacer noche en otra, porque si el vengador te pillaba te podía matar. Y tenías que ir a la ciudad, a la que estaba designada, señalada, consagrada como ciudad de refugio, si querías estar amparado y protegido. De la misma manera, Jesús es el único refugio. Es insustituible. Es el único Salvador. Hay muchas religiones en el mundo que ofrecen refugio, pero solo hay una persona que puede otorgarlo, y es Jesús, porque Él murió por nosotros. Y Él dijo, Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Jesús hablaba a muchas multitudes, pero estas palabras no iban dirigidas a toda la multitud, porque solo iban dirigidas a aquellos que verdaderamente se sentían cargados y trabajados. Igual que cuando Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí que todos las escucharon, pero esas palabras de Jesús van dirigidas a aquellos que tienen sed. Igual que las palabras que vemos hoy van dirigidas a aquellos que buscan refugio. Y no busques refugio en otros lados. En el apóstol Pedro y Juan, cuando ellos están delante del concilio por predicar el Evangelio y por haber sanado a un hombre cojo,
en el capítulo 4 de los Hechos, en el versículo 12, ellos les dicen delante de aquel concilio, dice, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Y cuando la Biblia dice ninguno, es ninguno. En ningún otro. No busques refugio. No hay un refugio que podamos sustituir. Y por último lugar, este refugio es un refugio universal. Era para todos. Pero, ¿sabes? Se recibe de manera individual. Y hemos leído que versículo 9, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, dice, y para el extranjero. Para todos. Es universal. Este refugio es universal. Todos podían acogerse a esas ciudades. Y la Biblia enseña que todos hemos pecado. Hemos transgredido de manera intencional la ley. Por eso, como nos decía Adrián el jueves, necesitamos amnistía, ¿no? Hemos transgredido de forma intencionalmente la ley. Pero no solo la hemos transgredido, sino que la hemos pisoteado. Y muchos comentaristas están de acuerdo en que este vengador de la sangre es la ley. Es la ley de Dios que nos condena y que va en busca del pecador. Es una ley que nos persigue y la ley nos condena y Jesús nos salva de pecado. Pero la ley nos persigue y pronto nos atrapará. Y vamos a ser destruidos por completo, si no en esta vida, cuando todo acabe. Pero esta misma ley está proveyendo de una ciudad de refugio, que es un refugio universal para todos, que es Jesús. El refugio universal disponible para todos. Pero la ley nos condena. Pero en Cristo somos recibidos y somos perdonados. Y mientras mi vida está escondida en Cristo, Jesús cubre mi injusticia con su justicia. Mientras mi corazón está entregado a Él. Así que tienes que entregar tu corazón a Él para que tu injusticia sea cubierta por su justicia. Así que tenemos un refugio que está accesible, disponible, insustituible y universal para todos. Pero hay una diferencia, algo que rompe esta comunión entre la ciudad de refugio y Cristo. Y es que las ciudades de refugio eran para los inocentes. Sí que habían matado, pero no lo habían hecho voluntariamente. Eran aquellos que no eran culpables. Se podían acoger aquí a esta ciudad. Pero, ¿sabes? Jesús es para los culpables. Jesús se hace refugio por los que sí somos culpables. Y dice Romanos 3:23 que todos somos culpables delante de Dios, porque todos hemos pecado. Y quizá alguno piense, alguno de los que estáis ahí, mira, pero si yo no he matado a nadie. Jesús dice, oísteis que fue dicho no matarás. Pero yo os digo
cualquiera que se enoje contra su hermano. Tenemos por naturaleza pecado y necesitamos una ciudad de refugio. Y la única provisión que existe es Jesús mismo. Pero tienes que darte cuenta, como el homicida que había cometido ese asesinato involuntario, tenía que darse cuenta que necesitaba refugiarse. De la misma forma yo tengo que darme cuenta que necesito refugiarme. Tengo que ver mi necesidad. Y hay unas palabras que no son mías, que es un predicador que me las he anotado aquí, que tienen que ver con esto. Y especialmente las quiero dirigir a aquellos que aún no han depositado su fe, que no han acudido a la ciudad de refugio, que es Cristo. Y es que Dios llama a las personas al arrepentimiento en todo lugar, porque hoy es el día de salvación y debes huir de la ira venidera, huir de la ley de Moisés que te condena hacia la ciudad refugio que es Jesucristo. Corre hacia Él. El arrepentimiento es simplemente darte por vencido, es parar de luchar contra Dios y parar de intentar ganar tu salvación a través de tus propias obras. Es literalmente rendirte y caer a los pies de Cristo. Esto es salvación. Y entonces entiendes que estar de pie delante de un Dios santo está 100% basado y fundamentado en la perfecta obra y mérito de Jesucristo. Y puedes estar delante de Él con confianza, porque todos tus pecados han sido expiados y que eres justo en Cristo. Ven a Él, ven a Él. Pero Iglesia, también una aplicación para nosotros. Y te voy a pedir que busques por última vez en Mateo capítulo 5. Como Iglesia tenemos que somos llamados a ser una ciudad de refugio. Para que en un mundo lleno de maldad, los culpables puedan encontrar el refugio y puedan encontrar a Cristo. Y dice, mira lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 14. Y yo creo que aquí el Señor Jesús tenía en mente la ciudad de refugio. Y versículo 14, Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte, como la ciudad de refugio, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como Iglesia tenemos que ser esa ciudad asentada sobre un monte, como la ciudad de refugio, siempre accesibles, siempre disponibles, siempre iluminando en cualquier lugar para cualquier persona. Este es el mensaje. Que el Señor nos ayude. El refugio está provisto. El sacerdote ya murió. Todos los caminos llevaban a la cruz. Y cuando llegas a la cruz te encuentras un cartel que te lleva a una tumba vacía. Porque Cristo resucitó. Hizo posible
aplicarnos su justicia a nosotros. Así que si no has creído en Él, ven a Él. Si formas parte de su iglesia, tenemos que iluminar a aquellos para que puedan conocer el refugio verdadero. Así que oramos, si os parece. Finalizamos ya este tiempo. Perdonadme porque me he pasado 5 minutos. ¿Oramos? Sí, Señor y Padre, en verdad que tu palabra nos enseña que no hay ningún mérito en nosotros, que si no es por ti, nunca hubiéramos cogido el camino hacia el refugio. Pero tú tienes misericordia para nosotros, Señor. Y tú aún en el día de hoy sigues mostrando gracia a un mundo sumido en el pecado. Señor, te pido que tú nos ayudes como iglesia, Señor, a poder alumbrar, a poder ser una ciudad refugio, para que otros que puedan acercarse te puedan conocer, que puedan ver su necesidad, que tú puedas hablar a sus corazones, Señor, y como también decíamos antes, puedas transformar ese corazón por un corazón sensible a tu palabra. Señor, si hay aquí alguna persona que aún no ha acudido a asirse de esa esperanza, la esperanza que el sumo sacerdote precursor abrió para nosotros, que pueda venir a ti, Señor, que tú le hables a su corazón, que él pueda entender, Señor, que necesita refugio y que no busque refugio en otros sitios, Señor, sino que venga a ti. Señor, es nuestro deseo, Señor, que tú hables a nuestros corazones, nos ayudes, Señor, para entender tu palabra, para convencernos, Señor, de nuestro pecado, Señor, y para que juntos podamos glorificar tu santo nombre. Señor, pues ponemos este día en tus manos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.